inicio con esta charla a cargo de nuestro CEO Sergio Gutiérrez. Sergio es un ingeniero industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Ha dedicado su vida profesional al uso de la analítica avanzada y Big Data, guiando a las empresas a tomar decisiones estratégicas, sacando el máximo provecho de sus datos. Sergio, como siempre, un placer. Bienvenido. Este es tu foro. Te cedo la palabra. Rafael, muchísimas gracias y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Todos quienes nos están acompañando aquí en este maravilloso Cala Festival, donde estamos viendo cómo la analítica nos ayuda a tomar mejores decisiones, donde vemos cómo haciendo que la analítica suceda, tenemos unas grandes oportunidades de mejora. Vamos a estar hablando hoy acerca de un tema un poco distinto. Si bien estamos en el track técnico, es muy importante que veamos por qué el concepto de la ética es relevante. ¿Cuáles son los elementos básicos sobre los cuales vamos a estar trabajando? ¿Sobre qué elementos tenemos en nuestro proceso? ¿Y qué cuidados y por qué tenemos que tener cuidado y atención a los diferentes elementos que van detrás de este proceso de la ética? En este primer momento, vamos a estar viendo por qué debemos contemplar la ética. Vamos a estar viendo cuáles son los elementos básicos sobre los cuales la ética está en juego. Vamos a estar mirando cómo la ética afecta nuestros procesos de modelaje y de interacción con nuestros lenguajes de inteligencia artificial, qué principios y valores debemos tener en cuenta y cómo nuestros modelos como parte del diseño. ¿Qué es la ética? Pues según la FAO, la ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales, o sea, de qué es lo que consideramos bajo nuestra conducta humana una determinada práctica o sociedad positiva o negativa. Es importante entender que estamos modelando, realmente estamos impactando la sociedad, estamos impactando el comportamiento de seres humanos, estamos afectando, y rara vez nos ponemos a pensar en esto. ¿Por qué? Porque normalmente tomamos los datos simplemente como algo que están ahí y que simplemente procesan. Entonces ahora estamos en nuestra tarea diaria de poder avanzar, crear mejores modelos, mejores algoritmos, pero tenemos que tener conciencia que estamos afectando de una manera positiva o negativa el comportamiento de los seres humanos. Ian Hawking en 1991 hablaba de la avalancha de números. Ya desde 1991 nos estaba contando cómo las estadísticas del comportamiento social estaban siendo disponibles para que las organizaciones tomaran mejores decisiones. Ese proceso simplemente ha venido creciendo y creciendo, de tal manera que David Beer en el año 2016 hablaba cómo estos procesos que estamos siguiendo realmente están afectando y están permitiendo tener la capacidad de seguir la vida a través de datos individualizados, clasificados y archivados. Las organizaciones, tanto privadas como públicas, estamos en capacidad hoy en día de hacerle seguimiento al día a día de nuestros clientes o de nuestros ciudadanos o de las personas con quienes interactuamos, lo que en otros entornos se denominan los stakeholders. Eso quiere decir que tenemos que tener conciencia que estamos en la capacidad de afectar esas vidas. Utilizando nuestros modelos, estamos en capacidad de alterar el comportamiento de la vida de esas personas o que ellos afecten el comportamiento de la nuestra. Entonces, este principio, que es netamente sociológico, lo debemos tener consciente cuando estamos desarrollando modelos y algoritmos que toman datos que reflejan ese comportamiento, que crean datos sobre el comportamiento
y que posteriormente van a afectar nuevamente esa situación. Eso fue lo que Michael Foucault presentó, como los programas inducen una serie de efectos en la realidad. O sea, los programas sociales, políticos y tecnológicos afectan el desarrollo de la realidad. Se cristalizan en instituciones, informan del comportamiento individual y sirven de grillas para la percepción y evaluación. O sea, esos mismos datos están alterando la forma como operamos las organizaciones y nosotros como organizaciones afectamos la forma como estamos interactuando con nuestros clientes, socios o ciudadanos. De tal manera, los programas que hemos imaginado y creado forman elementos conceptuales que se van a traducir en regímenes de la verdad. Nosotros vemos cómo ahora entonces los datos se vuelven la realidad. Al ser un se convierten en lo que la ven diariamente, porque nosotros tomamos unos datos y si no cuestionamos su origen, si no cuestionamos la calidad de esos datos, si no somos conscientes de los sesgos propios que tienen esos datos, nos vamos a dar cuenta que vamos a crear modelos alterados, modelos que reflejan parcialmente la realidad o modelos que afectan de unas maneras no deseadas el comportamiento de ciertos segmentos de la población. Sobre esos datos generamos los modelos. Esos modelos, tanto estadísticos, matemáticos o inteligencia artificial, que estamos en el día a día, los vamos a ver resaltándose y desarrollando sus capacidades, en donde vamos a tener segmentos de la población incluidos o excluidos, de manera consciente en el momento de crear el modelo o de manera inconsciente al haber tomado datos con algunos sesgos en su comportamiento. Eso quiere decir que estamos impactando el comportamiento de los seres humanos. Si bien estamos hablando de elementos netamente tecnológicos, esos elementos, esos artefactos tecnológicos que estamos creando diariamente, están teniendo la capacidad de afectar el comportamiento de seres humanos. Cuando aprobamos o no aprobamos crédito, le estamos aumentando o disminuyendo la posibilidad de desarrollarse a un segmento de la población. Cuando estamos escogiendo segmentos, ¿estamos perpetuando sesgos históricos o estamos habilitando nuevas puertas para que las personas nos desarrollemos y tengamos nuevas oportunidades? Tenemos que ser conscientes de ese impacto que estamos generando. Eso quiere decir que si bien estos modelos son un reflejo y generan alteraciones de los datos, a su vez crean y alteran las realidades. Si nosotros generáramos un modelo en decreto que permanentemente rechazara a los hombres, porque históricamente los hombres hemos sido quienes presentamos un comportamiento no deseado frente al crédito, en ese momento los datos futuros simplemente van a tener una creencia, y es que los hombres son malos, y por eso no están, y por eso no van a aparecer. Entonces tenemos que ser conscientes permanentemente de los sesgos que están en los datos, de cómo corregir esos sesgos de datos que tenemos, y cómo esos elementos que tenemos, tanto en la creación del modelo como en la obtención de los datos, están alterando la realidad. Eso realmente ha sido reconocido a nivel mundial como una necesidad. Nosotros podemos ver cómo la Universidad de Stanford incluso desarrolló un instituto, que es el Instituto de Human Centered Artificial Intelligence. Ese instituto está orientado a estudiar el comportamiento de los modelos, pero cara al ser humano. Cómo los modelos de inteligencia artificial están afectando el desarrollo de la humanidad. Cómo como sociedad nos estamos viendo afectados por el desarrollo de esos modelos de inteligencia artificial. A su vez, organizaciones sin ánimo de lucro como FinReglar analiza el comportamiento de los modelos en el sector financiero americano y está comenzando a entender qué segmentos están quedando incluidos, qué segmentos están excluidos,
¿Cuáles son esos motivos bajo los cuales se están dejando adentro o fuera de nuestro proceso? De la misma manera, el gobierno de la India ha desarrollado en su Instituto Nacional de Transformación elementos básicos rectores para que el gobierno de la India implemente sistemas de inteligencia artificial. Como ven, estos no son elementos al azar, son realidades que se están dando en el mundo y que si nosotros como desarrolladores y creadores de modelos no lo tenemos en cuenta, nos vamos a quedar por fuera. Pero no solamente el susto de quedarnos por fuera, es a quienes estamos afectando y si lo estamos haciendo de manera consciente o de manera inconsciente. De esa manera, IBM, FICO, Microsoft también, al igual que AWS, han generado sus propios protocolos y sus propios procesos y procedimientos alrededor del manejo de la ética para la creación de los modelos y de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial. Tenemos que ser conscientes que esto no es solamente una tecnología por tecnología. Esta tecnología se está utilizando, se analiza y se aplica. Y al hacer eso, estamos afectando vidas. Bajo esa vía, unos elementos centrales que casi que son comunes a todas las aplicaciones que hemos visto. Están centrados, primero, a nivel de la explicabilidad. Segundo, a nivel de la equidad. Tercero, de la robustez de los modelos. La transparencia de los modelos y la privacidad. El detalle de uno de estos hechos. La explicabilidad quiere decir que yo comprendo el modelo, entiendo cómo funciona y puedo contarle a entes reguladores o a terceros cuáles son los principios bajo los cuales mi modelo opera. Esto no es un elemento de caja negra. Puede que haya reglas o haya ecuaciones sofisticadas debajo, pero tengo que tener la claridad conceptual para poderle explicar a alguien por qué este modelo se desempeña y se desarrolla de la manera como lo hace. La equidad. El principio de equidad es un elemento rector. Yo no quiero desfavorecer a nadie. No quiero tener un sesgo para aprobar o rechazar a nadie. Bajo ningún principio, edad, religión, género, estado social, estado civil, estrato social, religión, no importa, no debemos discriminar. Y nuestros modelos no deben ser discriminatorios, ni deben favorecer la discriminación. De esa manera tenemos que tener cuidado con los datos de entrenamiento, porque esos son elementos básicos que perpetúan inequidades que estaban inmersas en la sociedad. Entonces tendremos que ser muy conscientes con qué datos vamos a entrenar los modelos, con qué datos vamos a desarrollar los elementos rectores de la inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial, para que mantengamos elementos en donde predomine la equidad y no perpetuemos elementos de inequidad. Por otro lado, tenemos que tener elementos sólidos que nos permitan servir de base, caminar durante muchos años sobre ellos y poder sobre esos elementos generar oportunidades y crecimiento de los algoritmos y atención de diversas situaciones, aún bajo criterios de ataque. En el medio en donde estamos permanentemente sujetos a ciberataques, tenemos que ser supremamente conscientes de esto. Por otro lado, tenemos los elementos de transparencia. ¿Con qué datos estamos entrenando? ¿A qué población están haciendo referencia a esos modelos de inteligencia artificial? ¿Qué elementos tuvimos en cuenta para el desarrollo de esos algoritmos? Porque todos esos elementos tenemos que publicarlos, tenemos que dárselos a conocer a nuestros clientes, a nuestros entes reguladores o a la sociedad en general, porque ellos van a ser quienes están más afectados por esos algoritmos que estamos utilizando y creando. Entonces debemos ser muy conscientes de todos estos elementos. Y lógicamente necesitamos mantener la privacidad de nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros ciudadanos, nuestros pacientes. Estos elementos de privacidad son básicos
Nosotros debemos desarrollar los algoritmos sin afectar la privacidad, sin entrar a afectar la privacidad de nuestros clientes o nuestros ciudadanos. Y debemos mantenernos al margen de elementos que los puedan afectar. Es ese principio de no afectar a nuestros conciudadanos, el que siempre tenemos que tener presente cuando estemos desarrollando nuestros algoritmos de inteligencia artificial o de análisis predictivo. Pero tenemos que ser conscientes que esto tiene que estar inmerso dentro de un proceso operativo y de trabajo continuo, donde tenemos que entender cuál es el problema de negocio sobre el cual nos estemos enfrentando. Y sobre ese problema de negocio, poderlo separar dentro de sus diferentes componentes como distintos problemas analíticos que vamos a estar afectando, para que podamos crear y escoger adecuadamente cuáles son las técnicas analíticas que deben ser empleadas para resolver esos problemas. Y después sí preocuparnos cuáles son las mejores herramientas con las cuales debemos trabajar y sobre qué infraestructura debemos trabajar. Tenemos que tener conciencia que no debemos ir al revés. No debemos tener los destornilladores en la mano buscando cuáles son los tornillos o las puntillas que hay que clavar o sacar. Son elementos básicos, pero muchas veces se nos olvida que todo lo que hagamos debe estar satisfaciendo un problema de negocio, debe estar detrás de resolver un problema de la sociedad o una necesidad de una de las organizaciones sobre las cuales estamos trabajando. Eso también quiere decir que en un entorno en donde tenemos graves ataques de seguridad, debemos ser conscientes que nuestros algoritmos tienen que incorporar elementos de control de seguridad desde el diseño. Y desde esa manera, incluso organizaciones como IBM han puesto a disposición librerías completas de prevención de control y de ataque a los ataques de seguridad. Porque nosotros podemos estar muy tranquilos sobre la seguridad del algoritmo y del modelo que hemos creado, pero tenemos que ser conscientes que también tenemos que defendernos de ataques que lo que buscan es alterar los datos fuentes sobre los cuales vamos a aplicar esos modelos. Ahí tenemos que ser conscientes cómo están estructurados esos archivos. Generalmente vemos nosotros las imágenes, nuestras fotografías en nuestros teléfonos y consideramos que el teléfono tiene la foto, cuando realmente no es así. El teléfono no tiene una foto. El teléfono no tiene una imagen guardada. El teléfono tan solo tiene, o el computador, tan solo tiene un archivo de datos. Un archivo de datos que está en hexadecimal o en binario, que contiene el código que cuando es desplegado a través de una pantalla, nosotros los seres humanos somos los que lo interpretamos como una imagen, mas no es que esté la imagen en el computador. Vemos cómo Yusuf Khalid comenzó a entender ese proceso y generó elementos que comenzaron a discretizar la información, a analizar los segmentos y vemos cómo cada píxel o megapíxel como el que estamos viendo en su foto realmente reflejaba comportamientos de los datos que estaban en el archivo de datos para que nosotros pudiéramos interpretar esa imagen. Pero esos datos que se generan y que están en los archivos también pueden ser transmitidos y pueden ser alterados durante la transmisión. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Ustedes pueden decir, ¿cómo así que gato o ambulancia? Pues imagínense qué pasa si cuando le entrego a un algoritmo este concepto, esta imagen, que para el computador es tan solo una secuencia de unos y ceros, el algoritmo bien entrenado lo detecta como un gato siamés, con un 92% de confianza. Eso es cierto, funciona así, muy bien. Pero ¿qué sucede si lo que tenemos es un ataque a través de unas técnicas de gradiente rápido que alteran más o menos el comportamiento de la información, que alteran más o menos los datos que nos están llegando? El algoritmo inmediatamente, el mismo algoritmo protegido, guardado y asegurado, dice ya no es un gato siamés, es un gato egipcio con un 30% de confianza. Pero si además de ese proceso
Resulta que nuestros atacantes están siendo aún más maliciosos y nos están atacando los datos utilizando el algoritmo de Carlin y Wagner. En ese momento deja de ser, a pesar que estamos hablando de un bajo nivel de ataque, deja de ser un gato y se convierte en una ambulancia, donde el algoritmo sabe que es una ambulancia, lo cual no es cierto. Pero nosotros tenemos la posibilidad de defendernos de este proceso. Nosotros también tenemos la posibilidad de aplicarle a los datos elementos como suavización espacial, que nos permita hacer que esa misma ambulancia que teníamos en el 11% de confianza sea de vuelta un gato siamés del 78% de confianza. Eso tan solo quiere decir que tenemos que ser conscientes que eso también es una responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de quienes usamos, desarrollamos y creamos estos algoritmos para poder entrar a evitar que afectemos de manera negativa a los ciudadanos o a nuestros clientes. Ese es el elemento básico que está detrás, por ejemplo, del componente de robustez, donde tenemos que tener conciencia que nuestros modelos se tienen que aguantar el tiempo, tienen que soportar el paso del tiempo y los ataques a los cuales vamos a estar sujetos. Esos elementos de control los pueden encontrar disponibles en este link o en este código QR que les ponemos a disposición para que ustedes vean no solamente cómo esto ocurre, sino también cómo se pueden defender de ese tipo de ataques. El concepto de la ética realmente es una tarea diaria de todos y cada uno de nosotros, de todo el equipo de trabajo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en conciencia, tanto cuando yo pido, contrato y solicito una tarea frente a un proveedor, como en la tarea mía como proveedor para darle a mis clientes desarrollos con controles éticos, con seguridad, con transparencia, con equidad, que nos permitan tener unos modelos muchísimo más sólidos, unos modelos muchísimo más claros sobre los cuales estemos trabajando. En este momento, creo que el momento es para ustedes. Todos los que nos están acompañando, los más de 150 o 200 personas que me estaban diciendo ahora, quienes están al otro lado, tienen la oportunidad en este momento de hacernos preguntas y con mucho gusto trataré de atender algunas inquietudes que alcancemos ahora. ¿Tenemos todavía chance de atender alguna pregunta? Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué preguntas nos tienen disponibles. Rafael. Muchas gracias, Sergio, por este tema tan importante y la relevancia de la ética en todos los procesos y en la creación de los procesos y principalmente en toda la analítica en general. Y efectivamente tenemos una pregunta que nos hacen, que es ¿cómo fomentar la ética en la cultura organizacional? Es una excelente pregunta. La verdad, la ética la vamos a poder desarrollar y fomentar en la medida en que, como primera medida, lo hagamos explícito, consciente. Tenemos una tarea de crear al interior de cada una de nuestras organizaciones unos acuerdos entre desarrolladores y gerencia de esa ética. ¿Cuáles son los elementos que nos comprometemos a no violar? ¿Cuáles son los principios que nos comprometemos a respetar? Porque podemos hacer muchas cosas dentro del desarrollo de estos procesos de inteligencia artificial y de análisis predictivo, pero diariamente nuestra tarea es reforzarle a la gerencia los principios con los cuales estamos trabajando y desde la gerencia tenemos la responsabilidad y la obligación de pedirle a nuestros equipos de desarrollo que respeten esos principios éticos a los cuales se comprometieron al entrar a trabajar con nosotros. Creería que la adopción de un código de ética interno, y pueden encontrar varios ejemplos, como les decía, está el de IBM, está el de Amazon, está el de Microsoft, sobre los cuales podemos trabajar. Si quieren en la FAO o en FinReg Lab,
encontrarán distintas documentaciones sobre las cuales pueden trabajar para analizarlas y crear sus propios códigos y sus propios principios para fomentar el uso y desarrollar estos modelos que tienen capacidad de afectar a la sociedad y a los clientes de manera ética y responsable. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. También otra pregunta que nos hacen es ¿cómo determinar si mis modelos son inclusivos? Existen métricas para validar los sesgos de datos que podamos tener. Existen distintos elementos estadísticos y matemáticos que nos permiten evaluar y analizar los modelos para garantizar que no le estén introduciendo sesgos. En el mundo de IBM hay una aplicación, un uso que se llama OpenScale, que permite de manera automatizada realizar esas tareas. Y en los mundos abiertos encontraremos elementos similares, pero son principios básicos donde nosotros tenemos que entender cuál es la distribución de los datos que estamos recibiendo, cuál es la distribución de los resultados que estamos generando para entender si esos resultados están siendo sesgados o no frente a los datos que están entrando. Sé que es una respuesta bastante genérica y quizás un poco compleja, pero la realidad es algo que tenemos que trabajar para eliminar esos sesgos, tanto en los datos como en los resultados que pudiera tener un modelo. Y la única manera de hacerlo es siendo consciente de ellos y analizando los datos y los resultados para poderlos comparar y saber si estamos manteniendo la equidad como uno de los principios rectores de nuestro proceso de modelaje.